Ecuador y todo el mundo. Qué lindo, amigos lindos, volvernos a reunir, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Confiamos en Él, que es tan bueno y que nos ama tanto, que tuvimos un fin de semana espectacular y un inicio de semana, asimismo, el día de ayer domingo, gozándonos y glorificando el nombre de nuestro Dios. Espero que usted se haya podido congregar, ya sea físicamente o virtualmente con nosotros, sus hermanos, que hemos compartido la palabra de Dios este fin de semana. Particularmente a nosotros nos encantó el respaldo de nuestro Dios y la presencia de nuestro Dios en nuestra congregación Estado de Guerra. Los 3 lugares donde tenemos guerras diarias contra Satanás, contra la gente de este mundo, inclusive la propia familia, y contra nosotros mismos. Ahí quedó grabado en nuestras redes sociales un tremendo mensaje para volvernos a la santidad que Dios demanda tanto de nosotros. Y bueno, damos gracias al Señor nuestro Dios que ya estamos reunidos para seguir purificándonos, aprendiendo el abecedario del pecado para no practicar ninguno de ellos. Esperamos que el día de hoy haya tenido un día maravilloso, un lunes espectacular, radiante, lleno de bendición. Nosotros acá en el Ecuador seguimos con apagones y por ende les pedimos paciencia y que oren por nosotros, ¿no? El día que no podamos salir y ver que es un reprise, no es que estamos ociosos ni vagos, es porque tenemos dificultades con los horarios, porque ahora están un periodo muy extenso, 7 horas sin luz. Entonces, a veces hay luz y nos podemos poner de acuerdo, a veces donde está el doctor Nelson Zavala es un horario, él no tiene luz, yo sí tengo, pero después yo no tengo luz, él sí tiene, entonces tenemos que coordinar bien y posiblemente esto dure 60 días, ¿no? Entonces, les rogamos paciencia, amigos, si de pronto algún día no sale el programa, jamás considere que nos estamos enfriando, que no nos importa, que hemos roto el compromiso, jamás. Los amamos primeramente a nuestro Dios con todo el corazón y por supuesto a ustedes, nuestros amados hermanos de la Final Trompeta. Jamás descuidaríamos la enseñanza y el estar ahí al pie del cañón por ustedes, pero acá en el Ecuador estamos atravesando esta crisis energética, aunque felices todos, ¿no? Porque el día de ayer que fue elecciones triunfó el sí, al menos en lo más importante, en lo que concierne a la seguridad de nuestro país, militares en las cárceles, policía ahora sí, militares dando seguridad a todo el Ecuador, extradición. Ahorita sí las ratas tienen que irse corriendo de este barco, porque este barco no va a aceptar más delincuencia. Estamos hartos de la delincuencia, queremos ser el país que siempre hemos sido, un país de paz, un país de trabajadores, de gente sociable, de gente que le da la bienvenida a todos los turistas, amorosos como somos los ecuatorianos, y queremos de nuevo que reine la paz teniendo a nuestro Dios en nuestros corazones. Nos gozamos, amigos queridos, de estar nuevamente unidos, les amamos con todo el corazón. Gracias a todos ustedes que oran por nosotros y también no se olviden de ese compromiso que han hecho con Dios y con estos sus hermanos, apoyar nuestros ministerios. Les amamos de todo corazón y seguimos pidiendo al Señor que abra las ventanas de los cielos y derramen ustedes bendiciones sobreabundantes. Y cuando las haya recibido, no se olviden de nosotros, sus hermanos, de la Final Trompeta. Seguimos con nuestros ministerios, seguimos con tantas ganas, al menos nosotros acá en el Ministerio Mundial de un Amigo, Dios ha puesto en nuestro corazón de preparar eventos evangelísticos en diferentes partes de nuestro país. Entonces estamos orando para que el Señor abra las puertas y podamos nosotros gozarnos con todo el corazón predicando el Evangelio y glorificando al Señor nuestro Dios. Bienvenidos todos, amigos, hermanos. Gracias por estar aquí en sintonía. Avísenle a todos sus contactos que ya estamos al aire con el impactante mensaje y estudio de la palabra de Dios. Damos ahora el cambio de la señal en la ciudad de Guayaquil al doctor Nelson Zavala. Cuéntenos cómo le fue el fin de semana e inicio de semana, mi amado doctor. ¿Cómo se sintieron allá las elecciones en Guayaquil? Adelante con el paso. Gracias, mi querido pastor Arturo, pastor Luis Antonio. Persevera usted al pie del pizarrón, que sabemos que pizarrón de pizarrón no tiene nada, porque es una tela antimosquitos, ¿no? Así es la cosa. Qué bárbaro, ¿cómo es, no? A través de esa cámara ahí se ve todo diferente. El fin de semana fue un fin de semana irregular debido a las elecciones, pero regular
para nosotros porque no cambiamos los cultos. Sábado y domingo, 11 de la mañana, y el domingo sugerimos que el que quiera vaya antes o después del culto a sufragar, pero que no deje de congregarse. Sin embargo, como era de esperarse, debido a las personas que van a las provincias, muchos no pudieron acudir al culto, pero gracias a la tecnología pudieron verlo en diferido después. Tuvimos un tiempo muy importante y lo que decía el pastor Arturo es verdad. Un análisis sencillo nos lleva a que las partes más importantes de las 11 preguntas de este referéndum, de esta consulta popular, fueron aprobadas, siendo de vital importancia el hecho de no permitir nunca más este tema y estas ventajas que tiene el crimen organizado, hacer todos los esfuerzos por la extradición con todas las naciones que se pueda hacer los acuerdos, principalmente el cumplimiento de las condenas sin ninguna contemplación. Ese es un punto importante. La participación inmediata y activa en conjunto del ejército con la policía para combatir la delincuencia. Bueno, son tantas cosas favorables que realmente estamos muy contentos de que el sí haya ganado en un 90%. Realmente es una respuesta del pueblo hacia un deseo de cambiar realmente, porque el pueblo lo que le ha dicho es, escúcheme esto, sí a la paz y no a la delincuencia. Es curioso. La gran mayoría de los ecuatorianos en las urnas dijimos no queremos delincuencia, pero sí queremos paz. Y ese es el resultado, Arturo, en Ecuador de esta consulta popular. Ahora nos toca orar porque realmente Dios está dando señales, Arturo y Luis Antonio, en Ecuador. Se investigó que estos apagones que hemos tenido y que seguimos teniendo han sido producto de un sabotaje de parte de un partido político enemigo de Ecuador. Fíjese, un partido político de Ecuador, pero enemigo de Ecuador. Eso es una locura. Y como la mayoría de ellos están fuera del país por delincuentes, escondidos en otros países, sabotearon e hicieron vaciar las represas de agua para que no haya energía en el Ecuador. Pero una iglesia y un pueblo que clama es oído por Dios. Y todas las iglesias oraron desde Quito, Guayaquil, costa, oriente, sierra. Hubo un clamor. ¿Y sabe qué? En los sectores donde están las represas más importantes, justo ahí llovió sobreabundantemente. Están esperando estabilizarlo todo y Dios quiera que el plazo que decía el pastor Arturo, que es oficial, de 60 días, luego de que ya las cosas se están normalizando gracias a la lluvia que Dios envía, podamos tener con regularidad la luz. Pero recuerden algo, amigos, la lluvia y el sol es para todos. Dios es bueno para buenos y para malos. No lo olvide. Así que mi amado ecuatoriano, hermano lindo, agradezca a Dios por la lluvia, pero recuerde que es para todos, para buenos y malos, porque sol y lluvia son señales de la misericordia de Dios. Pero atención, hay algo que no es para todos: la sombra del Omnipotente. Pues el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, y ese abrigo te libra del sol inclemente y de la lluvia tenaz cuando es tormenta. Así que asegurémonos no solo de estar bajo el sol y la lluvia, que eso es para buenos y malos. Asegurémonos de estar bajo la sombra del Omnipotente. Hoy el tema es disperso, que tiene que ver con dispersar, vivir disperso, y vamos a ver dónde está ahí el pecado. Bienvenidos con la bendición de Dios a los hogares de mi querido Arturito, Luis Antonio, al hogar de cada uno de ustedes y a mi hogar en esta preciosa tarde, bueno, ya casi noche, en la cual estamos conectados con la única intención de permitir y darle gracias a Dios de que la palabra llegue a sus hogares. Bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo.
Aleluya, mi doctor. Y eso es lo que quiere el Ecuador, paz. La paz de Cristo, no paz de hombres ni la paz de este mundo, sino la paz del Señor. Por eso oramos tanto para que el Señor gobierne en nuestras vidas y en nuestras familias. Adelante con el saludo desde Brasil, mi pastor Luisinho Toniño Dudaimon. ¿Cómo le fue el fin de semana? Cuéntenos y el inicio de semana el día de ayer. Mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson, como costumbre, un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas. Les amo, siervos del Altísimo, mis grandes cuates. Que Dios los cuide, los prospere, los bendiga, cuide la bendita obra, la misión que nos ha entregado y ha confiado nuestro Dios en nosotros, nuestra bendita y amada familia. La verdad que un tiempo lindo, aunque tenemos muchas luchas, porque tenemos rebeldes ahí metidos. La droga es asquerosa. Tenemos una niña, por favor, pido que oren por Diana. Ya no le importa ni sus hijos, ni su esposo, nada. Volvió a las drogas, pero con una intensidad animal. Impresionante. Tiene 3 hijos, pero realmente ya se sale a la hora que le viene la fuerza del deseo y ve cómo salirse, cómo escapar. Es impresionante. Es impresionante. La droga es maldita. Realmente es algo asqueroso. Y bueno, sinceramente estamos pasando momentos difíciles y hay otros que en la cárcel también están queriendo meternos droga al centro de rehabilitación y están luchando por hacerlo. Estamos luchando por cuidar, pero necesitamos sus oraciones, la verdad. Necesitamos sus oraciones y que estén comprometidos los que están ahí y que quieran realmente. Y veo la voluntad de ellos de cambiar. La tentación es demasiado fuerte, es impresionante. La cárcel está plagada de droga. ¿Quién creyera? ¿Cómo? Pero es verdad. Pero Dios es bueno y ahí estamos avanzando. Hemos tenido cultos muy lindos, muy interesantes, viendo y expectando lo que vaya a suceder en el Oriente Medio, en el Medio Oriente. Y vemos que Erdogan también está haciendo sus amenazas y muchas cosas. Y bueno, ahí vamos. Esperemos en qué termina esto. Ahora estamos en la Pascua, empezamos la Pascua en Israel. Es algo lindo, pasar por alto. Y Dios libra a los que están cubiertos con la preciosa y bendita sangre. Agradecidos a todos nuestros hermanos que nos aman, que nos apoyan para llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. Que el Eterno los guarde, los bendiga, los prospere, reprenda por sus ofrendas, sus diezmos al devorador y abra sus buenos tesoros en el cielo. Gracias por ayudarnos, nuestro querido pastor Arturo, Nelson, mi vida, a mi hermano. Bendigo la vida a mi hermano. Estamos invitados este fin de semana. Él desde Israel estará por la pantalla y yo estaré predicando. Ahí hay muy buena concentración de personas que el día sábado tendrá lugar ese culto allá en Santa Teresa, se llama el lugar donde estaremos compartiendo. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos siga cuidando la niña de sus ojos, que es el pueblo bendito de Israel, aún a pesar de la maldad, aún a pesar del odio, aún a pesar de los misiles que nos vienen apuntando, aún a pesar de todo, la sobrevivencia del pueblo judío, ahí está, por el poder de nuestro Dios poderoso, que la cuida a esa nación. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Bueno, amén que sí. Gracias a Dios está todo quieto, pero todo en los ojos a la expectativa de qué va a ser el uno y el otro. Y seguimos nosotros orando por la paz de Jerusalén, la paz de Israel, la paz del pueblo de Dios y la iglesia del Señor. Vamos a orar y vamos a prepararnos enseguida para seguir aprendiendo sobre estos temas que realmente el Espíritu Santo utiliza para purificar a su iglesia. Me acompañan en oración, por favor. Vamos a orar. Amoroso Papito Dios, gracias te damos por permitir reunirnos en este precioso segundo día de la semana, día lunes. Y con todo el corazón, Señor, nos disponemos a aprender a tus pies, quietos, atentos a la expectativa de toda palabra que sale de tu boca para llenar y alimentar nuestro espíritu con tu verdad. Tú sabes cuánto te amamos, Señor, y hoy te amamos más que ayer por cuanto tú nos has amado desde la eternidad hasta la eternidad, y por eso nuestro corazón, siempre lleno de amor, te lo dedicamos a ti, Señor, ya que tú eres el dueño completo y único dueño de todo nuestro amor. Y ese amor se derrama en nuestra pareja, en nuestros hijos y nietos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos,
No hay nada más hermoso, Señor, que estar llenos de ti. Y estar llenos de ti es estar llenos de amor, de misericordia, de perdón, de restauración. Qué maravilloso es caminar contigo, mi Dios amado. Y hoy, para muchos que descansaron el fin de semana e iniciaron sus actividades laborales, te dedicamos esta semana, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre nosotros esa bendición enriquecedora que no añade tristeza en ella. Estar llenos de ti, Señor mi Dios. Y por favor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda de toda acechanza del enemigo, de gente malvada y perversa que se nos acerca por puro interés o con hipocresía para hacernos daño. Que esta semana venga cargadísima de harto trabajo y que tú bendigas con sobreabundancia toda tu iglesia y que tu iglesia, al recibir tremendas bendiciones económicas, no se olviden de nosotros, tus siervos, y nos colaboren y nos apoyen para seguir adelante en la obra que tú nos has encomendado, mi Dios amado. Y dirígenos en todo camino de rectitud y de santidad. No nos dejes caer en ninguna tentación, que nos mantengamos santos y consagrados, como a ti te gusta y como estás esperando encontrar a tu iglesia, sin mancha y sin arruga. Por eso te pedimos que estos mensajes que salen de tu corazón lleguen a nuestros corazones con tal poder y nosotros con total disposición para ponerlos en práctica y a vivir en santidad consagrados a ti en todo. Bendice a todo tu pueblo, Señor, y escucha las plegarias de cada uno que tiene necesidades por su hogar, por los que están enfermos con cáncer, como es nuestra hermanita Ariadna, Señor, niña de 4 años con leucemia, Señor. Ayúdala y sánala en el nombre de Jesús, como lo hiciste con Camilita, así también con Arianita, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, restáurala y sánala para tu honra y tu gloria, y también por todos los que están enfermos, por los que están dolientes, por los que están atravesando momentos muy duros en su salud. En el nombre de Jesús, sánalos y restáurales, mi Dios amado. Los que no tienen trabajo, que lo puedan conseguir. Por los que están solos y solas y te piden conocer esa ayuda idónea. Por los que están embarazadas, que bendiga su tiempo de gestación. Y por aquellos y aquellas, esas parejas que te claman porque no pueden concebir. Tú dijiste, Señor, que si tu pueblo te busca de todo corazón, no iba a haber estéril ni quien abortare. Por ende, clamamos por esa promesa que nos hiciste para nuestras hermanas que no pueden concebir con sus esposos, que les regales la herencia que son tus hijos. Por los que quieren vender o comprar alguna propiedad, por los que te han hecho promesas, Señor, que les permita cerrar esos negocios, esos contratos, esos clientes, esas ventas, por los que están en juicios y demandas. Señor, no te tardes en darles y hacerles justicia. Y gracias, mi Dios, por lo que nos vas a compartir en esta hermosa tarde, que tu palabra llegue a nuestros corazones y nosotros sabia e inteligentemente lo pongamos en práctica, alejándonos de todo aquello que nos aleja de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doctor Nelson, usted tiene la palabra, guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Adelante desde Guayaquil, por favor. Muchas gracias, Pastor Arturo. Bueno, vamos a ir en primer lugar al versículo que nos atañe con respecto a este tema de dispersos. En Mateo capítulo 9, en el verso 36, encontramos el siguiente texto bíblico de una experiencia que vive el Señor Jesucristo, a través de la cual Él es movido totalmente en compasión, pero que al mismo tiempo se cumple con esta declaración de Jesús, un texto bíblico que vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17, pero primero nos vamos un ratito a Mateo, por favor, en sus Biblias, al capítulo número 9, por favor, y vamos a leer juntos el versículo 36. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta declaración no era la primera vez que ocurría, pues cientos de años atrás
en Primera de Reyes, en el capítulo 22. Si van con sus Biblias, hermanos queridos, Primera de Reyes, por favor, al capítulo 22, usted va a encontrar por el Espíritu Santo de Dios, que es quien manifiesta todo, un texto valiosísimo en el verso 17 referente a Israel. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido, o sea, disperso, por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Qué tremendo que es esto. ¿Cómo podemos, si tomamos todo el texto y el contexto, cómo podemos volvernos en paz si estamos dispersos? La única manera es que los dispersos no seamos nosotros, sino otros, y nosotros estemos unidos más bien al Señor. Esto hay que pensarlo muy bien, porque llegando al análisis del término, que siempre es importante chequearlo, ponga mucha atención para que podamos llegar a una comprensión mejor. Entramos a la etimología de la palabra dispersus, de latín. Significa dividido y desparramado, desordenadamente diseminado. ¡Qué bárbaro! ¿Se imagina una vida dividida, desparramada, desordenada y diseminada? Óigame, no me diga que eso no es pecado. Ahora bien, la dispersión de Israel fue por causa de la desobediencia. Así que cuando tú, por causa de la desobediencia, traes la dispersión como castigo, es pecado. 100%. Ahora, ¿qué hacía el pueblo en aquel entonces? Y cuando hablo del pueblo digo la parte religiosa, porque el Señor había llegado ahí como maestro, pero había llegado como el Mesías. ¿Acaso el pueblo no tenía quien lo ayude? Dígame, ¿no estaban por un lado los fariseos que tenían la ley de Dios y no estaban los saduceos también que tenían la ley de Dios y que su único punto encontrado era la resurrección? Pues los fariseos creían en ella y los saduceos no. ¿Cómo era posible? Y esto habría que meditarlo sinceramente. ¿Cómo es posible que Israel, teniendo tantos ministros, teniendo tanta gente religiosa de la época, tantos rabinos, cómo es posible que ellos hayan estado dispersos como ovejas sin pastor? En realidad yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque digo, Dios mío, esto no debería realmente de ser así. Pero bueno, en primer lugar, cuando usted va al libro de Deuteronomio, usted va a encontrar algo muy importante. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, verso 25. Y ahí vamos a leer un poquito para encontrar sentido a este tema de disperso, porque todo tiene un porqué. Pecado es dispersar cuando usted de maldad divide y desparrama. Cuando usted es castigado y es dispersado, como lo fue el pueblo de Israel, y usted decide permanecer así, en lugar de volver su corazón al Señor, también es pecado. Cuando hayáis engendrado, versos 25 y 28, hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, Dios libre, y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa,
y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis, dice, exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis destruidos totalmente. Y el Señor, a los que queden, os dispersará entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Esto ocurrió, amados míos, realmente sucedió, con mucha tristeza lo digo, y volvieron por la promesa de Dios. Indicaba lógicamente que si ellos se arrepentían, Dios los iba a recoger, porque Dios no iba a estar permanentemente enojado con su pueblo. Hoy 9 millones de judíos viven en Israel y podemos observar con nuestros ojos desde cualquier país del mundo, sabemos que ellos están ahí. Ahora bien, cuando vemos también lo que dije al principio, ¿por qué razón, habiendo tanta religión, por qué estaban dispersos como ovejas sin pastor? ¿Por qué hoy en día, habiendo tanta religión, encontramos personas dispersas como ovejas sin pastor? Y cuando digo como ovejas sin pastor, es porque el pastor reúne a sus ovejas, aun cuando las pastorea las tiene unidas, y cuando las guarda en el redil para poder protegerlas, y cuando le toca la noche en el campo, las cerca con piedra y él se pone en la puerta como el buen pastor. ¿Ve usted? Bueno, aquí vemos en Zacarías una parte importante. Anote la cita, Zacarías capítulo 11, anótelo, verso 17. Le doy una frase, usted luego investigue un poquito más. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Amigo mío, esto de abandonar es dejar disperso el rebaño. ¿Por qué un rebaño sin pastor se dispersa, pues? El Señor Jesucristo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento fueron futuras vivencias que tendría el Señor Jesús al llegar al pueblo de Israel y encontrarse con que todas estas situaciones eran tal cual estaban escritas en el Antiguo Testamento. Hay de los pastores inútiles que abandonan el rebaño, y el Señor dijo con absoluta claridad que efectivamente el buen pastor daba la vida por el rebaño, pero los que no eran sino asalariados, esos veían al lobo y salían corriendo. ¿Y cómo dejaban al rebaño? Disperso y a merced del mismo diablo. Por eso en Mateo, cuando hemos leído, nos damos cuenta que él vio que estaban desamparadas. Quiere decir sin amparo de nadie. Y estamos hablando del amparo más importante que sostiene las emociones, el espíritu. Porque el espíritu es el que da vida. Entonces, así estaba en ese tiempo, con toda tristeza, el pueblo de Israel. Anote para que en casa continúe con el estudio en Juan capítulo 10, a partir del verso 7, cuando dice que el Señor es el buen pastor. Y esto es tan bonito cuando él dice en el verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor. Amigo mío, usted puede tener una persona que se diga el pastor en la iglesia, pero si no está dispuesto a unir la iglesia, sino a dividirla, a dispersarla o a pelar por completo el rebaño, ese no es pastor, ni de nombre ni de nada. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son
propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, escuche lo que hace. Arrebata las ovejas y como a él le gusta el pecado al lobo, al diablo, comete el pecado y la dispersa. Ahí está. El pecado es dispersar. Estaban uniditas, estaban bien, pero como se encontraron con un pastor cobarde que solo le interesaba su billete y no la vida de las ovejas, permitió que el Satanás entrara e hiciera lo que acabamos de mencionar aquí. Arrebató a las ovejas y las dispersó. No quisiera que usted entrara en la comparación del arrebatamiento de Cristo, donde nos arrebata para gloria eterna, y el arrebatamiento del diablo, donde nos arrebata para dispersarnos. Esa decisión cada uno tiene que tomarla. Ahora bien, como estábamos viendo, vamos a seguir avanzando acá, porque encontré algo muy interesante en el significado de dispersar. También veremos un poquito más adelante, en el libro de Ezequiel, están los pastores inútiles. Eso también queda para mayor amplitud y conocimiento como un estudio, porque esto está en el capítulo 34, con el título Profecía contra los pastores de Israel. Al ver que estos pastores inútiles dispersaban el rebaño, no les interesaba. En el verso 11 así dice el Señor: porque así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién será este pastor que vendría él mismo y las reconocería? Y que habló en el Antiguo Testamento, Jesús. Veamos en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso. ¿Sabe lo que me gusta? Cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso. Dios prometió venir para reconocer. Llegó y las reconoció, las conoció y dijo, estas son mis ovejas. Así que alerta a los pastores inútiles. Tengan cuidado. Si ustedes no hacen la labor que Cristo pidió que hiciéramos, usted no está representando al buen pastor. Usted, según el libro del profeta Ezequiel, es un pastor inútil. Un pastor que dice aquí en el verso 2, duele lo que voy a decir, si se ofende, qué pena, porque la verdad solo ofende a los mentirosos. Dice desde el verso 1, Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y por ende los de ahora. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Qué le parece? Buscan la satisfacción de ellos, buscan que los rodee la congregación y los adore. A la congregación le puede faltar cualquier cosa, pero al pastor no. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El pastor tiene que velar por la unidad y por la equidad dentro de la congregación y entender que como miembros del cuerpo de Cristo, si una persona padece, todos padecemos. Claro, no es que, ¿quién está mal? Uy, el hermano que se ganó la lotería, uy, vamos a verlo, uy, hermano, uy. ¿Y quién está mal? La viuda, uy, no, esa señora bien molestó, es mentira, seguro que está bien y viene aquí con que está mal. Todo se queja. Pero si el millonario se queja, ¿qué? ¿Dónde le duele el sobo? Uy, venga, vamos a orar, vamos a hacer una vigilia en su casa. Esos son los que dispersan realmente,
Porque en el momento en que esa persona descubre la hipocresía, nunca más quiere ir a la iglesia. Y queda dispersa esa oveja. Y queda desamparada. Cuando la Biblia dice el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, está hablando de amparo. De amparar, de abrigar, de proteger, de cuidar. Amigos míos, ese tiempo era terrible. Permítame leer porque esto es fuerte y en breve concluyo. Verso 7. Debido a esta situación que los pastores se apacentaban a sí mismos. Imagínense. Explotaban a las ovejitas para ellos y no les importaba nada. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Dios mío. Sin pastor, dice. Así los encontró Jesús. Sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Claro. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. A todos esos pastores que les encanta comer de las ovejitas, pero que nunca les dan alimento a las ovejitas. Ahora, vamos a irnos un poquito a algo más positivo. Esto es positivo porque redarguye, pues no. Esto exhorta, esto llama la atención. Y si hay algún pastor que está molesto, pues cambie, sirva, únase. No esté manteniendo dispersas las ovejas. Y usted, ovejita, si está dispersa, ay, que ya no quiero saber nada de la iglesia, que ya no quiero saber nada de los pastores. Cuidado, porque pecado también es mantenerse en estado disperso. Cuidado, eso es pecado. No me venga a mí, no es que yo, ¿usted qué? Usted tiene que seguir buscando. Si usted cree que encontró aquí la sana doctrina, no se vaya, pues. Manténgase aquí. Sea fiel al Señor a través de este programa. Bien, pero veamos un poquito los sinónimos de dispersar. Porque el pecado está en dispersar, que es lo que provoca que alguien esté disperso. Ponga atención. Desperdigar, diseminar, disgregar, esparcir, y aquí me detengo, desparramar. Y hay uno interesante, zarandear. Esto es tremendo. Ahora, cuando yo leía esta parte de aquí, digo, wow, realmente el Señor tiene cosas importantes que decirnos. En Mateo capítulo 12, llegando hasta ahí, decía, Señor, ¿cuándo es pecado? Dispersar, ya lo sabemos, pero vamos a ahondar un poquito más, llegando hacia Mateo capítulo número 12. Aquí hemos llegado al número 12. Aquí estamos. Siempre llegan ustedes primero que yo. Muy bien. Miren lo que dice. Verso 30. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que puede ser que usted sea el gran cuchicuchi estelar, o como se quiera llamar, el gran maestro de las barbas azules, moradas, menos Arturito, que es el pastor, y de los buenos. Escuche, usted puede llamarse como usted quiera, pero si usted no recoge, no une el rebaño con el Señor Jesucristo, no es que yo lo hago en el nombre de ni sé quién, porque yo soy esto, yo soy budista, yo soy acá, mi Dios es el de aquí, mi Dios es el de allá. No, amiguito. Si usted no recoge con Jesús, usted dispersa.
usted desparrama. Y eso es pecado. Ahí está el pecado. Clarito. Eso es. Es que hay gente que dice, ay, pero mira los monjes del Tíbet. Uy, mira, uy, cómo andan. ¿Qué? ¿Qué? Uy, pero ellos no le hacen daño a nadie. O sea que son más buenos que Dios, seguramente. Tenga cuidado. Que el que no recoge con el Señor, el que no unifica con el Señor, desparrama, dispersa. Y eso es pecado. Ahora bien, vamos a lo último que también a mí me llamó mucho la atención. Vamos a ver, aquí está, este de aquí. Como sinónimo encontramos que también dispersar, desparramar, es zarandear. Y esto me llamó la atención cuando leí en Lucas 22, y ya le voy a explicar por qué me llamó la atención. Por el significado. Porque en Lucas capítulo 22, el Señor tiene un diálogo con Simón Pedro. Y en estos versículos que vamos a leer juntos, mis amados, a través de la Biblia, espero que la tenga, 31 y 32 de Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para dispersarlos, para zarandearlos, para desparramarlos, como a trigo. Esto es lo que me gusta. Ay, qué bonito que es esto. Ya le voy a explicar por qué. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, mira, te van a pegar una zarandeada que va a tener un propósito. Pero una vez que todo esto suceda, como yo he orado para que no te falte la fe, tú vas a volver y vas a afirmar a quién, dice, a tus hermanos. Bueno, ¿qué es zarandear? Esto es increíble, Arturito, es lindo. Mira que el Señor dice como a trigo. Qué hermoso, gracias, Señor. Gracias que me consideras trigo, Padre. Gracias. Nos consideras trigo, Dios mío. Y el trigo va al granero, Padre, pero antes de ir al granero tiene que haber un proceso. Zarandear se refiere típicamente al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible, la cascarilla. ¿Está viendo usted eso? Para que quede solo lo que va a servir para comestible. Entonces, el diablo loco, enfermo, fracasado y mentiroso te agarra y te zarandea. Dios está orando para que soportes. ¿Por qué? Porque esto va a quitar la cascarilla de ti, lo no comestible, y te va a dejar trigo purificado. Y cuando el diablo termine, me dice, ¿pero qué hice? Yo que quería hacerle daño, resulta que no le he hecho nada, sino que se ha purificado. Claro, porque mientras tú, Satanás, dispersas, zarandeas y desparramas, Dios ora. El Cristo de la gloria ora para que no nos falte la fe, nos unamos y seamos en Él uno, así como Cristo y el Padre uno son. Cuando yo leí esto, dije, Dios mío, gracias de todo corazón. Gracias porque aunque venga el diablo a querer zarandearnos, lo único que va a lograr es que nuestra fe aumente y en lugar de dispersarnos, con el Señor podamos unirnos. Pues, dicho está, como hemos hablado, el que conmigo no recoge, desparrama, dispersa. Amigo mío, puede ser que usted hoy se encuentre disperso y antes de eso, por causa de la dispersión, quizás está disperso solo en un país. Tal vez acabó de llegar, está en Nueva York buscando rumbo, está en Italia, Francia, no sé en qué país, en la ciudad de Nueva York, dije Estados Unidos, el país. Puede ser que esté en algún lugar usted fuera de su país y se sienta desamparado y disperso. No sé si usted sea cristiano o no, pero yo le voy a decir algo, sea o no sea cristiano, sea por voluntad de Dios o por castigo divino.
sea porque el diablo lo quiere zarandear o porque Dios quiere permitir la prueba para darle fe. Sea por lo que sea, no desmaye. Acepte la voluntad de Dios. Reconozca primero su vida, cómo está delante de Dios. Y si usted descubre que está disperso por desobediencia, vuelva su corazón al Señor y vuelva al redil. Obviamente, al redil guiado por el buen pastor y la sana palabra del Señor, la cual cura las heridas de la oveja lastimada, la cual venda la perni quebrada, como dice la Sagrada Escritura. Y entonces usted tendrá alivio, amparo, será protegido, será reunificado y estará en el gran redil, que no es necesariamente los rediles pequeños que tenemos como iglesia, los pastores. Y digo pequeños porque nadie tiene una congregación de miles de millones, pero el buen pastor sí. Un día estaremos ahí. Seremos millones de millones de millones y el buen pastor no nos tendrá disperso, porque no nos habrá arrebatado para dispersarnos como el diablo, sino que nos habrá arrebatado por el arrebatamiento que esperamos para unirnos y estar delante de Él en su presencia para siempre. Que Dios me los bendiga. Pastor Arturo, adelante. Gloria a Dios. Tremendo. Ya está entendiendo que una persona como pastor, llamado por el Señor, no puede ser un asalariado, sino un valiente y amoroso pastor para cuidar su rebaño y no dejarlo dispersar y estar atento por esos lobos que quieren dispersar la oveja. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través del pastor Luis Antonio. Adelante, mi pastor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Muchas gracias. La verdad que tremenda enseñanza a través de nuestro querido pastor Nelson. Y bueno, la dispersión vino 70 años después de que nuestro Señor Jesucristo profetizó no quedará piedra sobre piedra a cabeza del querido emperador Tito. Y realmente una pena, pero fue dispersa la iglesia. Pero aquí vamos a ir un poquito. Juan 7:35, me parece que quiero por lo menos comenzar con esto. Juan 7:35. Y nos habla y nos dice de esta manera. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallamos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Se preguntaban. Los fariseos se preguntaban esto. Vamos a leer desde el 22, desde el 32. Los fariseos oyeron que la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces, ahí sucede que estos agarran y dicen, bueno, ¿dónde se quedará ir? Se quedará ir donde los griegos, en las dispersiones a los griegos, para enseñarles a ellos. Aquí lastimosamente tenía que morir el pastor de las ovejas. Y tenía que irse al cielo donde no podían ir ninguno. Primero él tenía que morir, tenía que resucitar. Pero ¿cuándo dejó él a sus ovejas? Nunca dejó a las ovejas. ¿Por qué? Porque él les dijo, no salgan hasta que recibáis la promesa, el Espíritu Santo. 50 días después viene el Espíritu Santo. O sea, realmente resucitó, estuvo 40 días con ellos y a los 50 días vino el Pentecostés. Jamás nos abandonó. No los dejaré ni los desampararé, nos prometió el Señor. Pero ¿cuánto hacemos los pastores realmente cuando abandonamos las ovejas? Y son dispersas por nuestra culpa. Porque esto va a pasar con el evangelio de la prosperidad que mucha gente les está predicando y les está diciendo, hey, es que Dios te va a prosperar, te va a bendecir, te va a dar un trabajo, vas a ganar muchísimo dinero, vienen casas, vienen posesiones, viene todavía cuando ya viene lo peor de lo peor de lo peor a la tierra.
entonces estas ovejas van a ser engañadas, como decía nuestro querido pastor Arturito, asalariados, pues, ¿no? Entonces, que están ahí para ordeñar a la oveja, para realmente sacarle la lana, pelarla, pero no vienen para cuidarla, para guiarla a buenos pastos, no vienen para protegerla, más bien se enseñorean de las ovejas como si fuesen dueños. Y todos, hasta los pastores, somos pastoreados, pues, el pastor de los pastores. Nosotros no tenemos la capacidad que Dios tiene. Y el Señor cuida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos Jeremías 31:10, Jeremías 31:10, habla y dice aquí algo que es importante. Oíd palabras de Jehová, oh naciones, y asedio sobre hacerlo saber las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Después de semejante dispersión, el Señor, por su mismo espíritu con el que cuidó las ovejas en todas partes del mundo, volverá a juntar a sus polluelos. Y esto es lo lindo que tiene Dios, que está haciendo eso. Está volviendo a todas las tribus, las está llevando a las tribus dispersas del pueblo de Israel, los está llevando a su tierra. Nunca los abandonó. Y estuvo en todas las naciones por medio de su Espíritu Santo, porque la gloria de Dios llena toda la tierra. Nunca nos abandonó. Lo que pasa es que hay gente que dice, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Nunca se olvidó de ti. Tú te olvidaste de Dios. Y es más, en algún momento te nombraron pastor. Acaba de llamarme uno y me dice, pastor, murió mi papi, me estoy de ida. Acaba de llamarme un encargado de una casa. Y yo me quedo pensando, ¿se acuerdan ustedes que mi hermano no estuvo en el entierro de mi padre ni en el entierro de mi madre? En ninguno de los dos. No pudo porque tenía una campaña cuando murió mi padre y estábamos en la peste, estábamos con el COVID-19 cuando murió mi mamá. O sea, sencillamente, cuando nosotros estamos haciendo una tarea, pienso que tenemos, y él es el encargado. Y ahora, ¿y quién va a quedar en tu lugar? No sé, verá usted. Hace 3 minutos colgué el teléfono. Hace 3 minutos. Y esto me llama la atención porque de todos modos, o sea, ¿ya qué podemos hacer? Lo empujaron a mi padre, lo mataron, sí, puchan, pero no podemos retroceder, no sabemos, estaba borracho, cayó, y si yo hubiese estado allá, no le hubiese pasado esto a mi papi. Imagínense. Entonces, ya le importa el muerto, no le importan los que viven. Es increíble. Y nosotros hablando del tema de la dispersión, cuando les falta el encargado, pucha, las ovejas se agarran y dicen, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Una inestabilidad total. Este es muchas veces, y la vida es esa. O sea, obviamente, yo no digo, mi hermano no pudo venir cuando murió mi papi. Estaba en una campaña, estaba predicando mi hermano cuando murió mi papi. Se puso a llorar, dijo bien claramente, sentí que mi padre partió. ¿Qué podíamos hacer? Ya partió. Venir cuando ya estaba enterrado, ¿a qué? ¿A qué? Ya estaba muerto. Pero muchas veces la gente no entiende esto. Ser pastor demanda morir a uno para cuidar a otros. Así como Cristo, 1 Juan 3:16, así como Cristo dio su vida por nosotros, es necesario que nosotros demos nuestra vida por nuestro hermano. Nuestras vidas. O sea, realmente ser pastor no había sido una tarea simple, no había sido una tarea simplemente como para poder abandonar. Pastor Arturito, ¿usted se acuerda que dice que el Señor dará pastores conforme su corazón? En Jeremías está, Jeremías, no sé si es 31, 15.
¿Por qué esto es importante entender? Jeremías 31:15, creo. O 15, o 16, 15. En alguna parte está. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor tiene un plan y que quiere dar, lo tiene, ¿no? Es Jeremías 3:15. 3:15, Jeremías 3:15. Muchas gracias, querido pastor Arturo. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Qué tremendo. Con ciencia y con inteligencia. Él dará pastores así. Pero que de él, porque hoy en día se levantan hombres por sí mismos. Yo voy a ser el pastor. Hay otros que son elegidos, este va a ser el pastor. Y Dios no lo escogió. Qué tremendo. A dedo. Como hicieron con Matías. La suerte cayó en Matías. Listo. Matías, pucha, nunca Dios lo escogió. Jamás. Pero definitivamente Pablo sí era instrumento escogido y lo conocieron y cara a cara, porque con Pablo ya había muerto, pero se le apareció. Se les presentó a los discípulos, se les presentó a los apóstoles. Cara a cara. O sea, Pablo lo conoció. Cara a cara, lo vio. Se le apareció la luz y lo tumbó del caballo. Instrumento escogido. Y esto es importante. Matías Naranjas Verdes. Lo escogieron los discípulos, dijeron, Matías va a ser el que va a ocupar el lugar de Judas. Lo metieron. Y ese es el problema muchas veces de poner gente que no es dada por Dios, sino puesta por los hombres y escogidas. No pongáis la mano con ligereza. O sea, muchas veces, este va a ser, este es el encargado, este va a ir. Y Dios no mencionó. No dijo nada Dios de eso. Entonces, la verdad es que es muy fácil para un pastor dispersar las ovejas por no conocer la palabra, por no vivir para Dios, por no tener la responsabilidad, por no asumir el llamado. Hay muchos pastores que fueron llamados por Dios, pero dejaron sus ovejas, las abandonaron. Y era Dios quien les había entregado. Igual, dado por Dios, igual la abandonaron. Esto de Jeremías 3:15 es realmente lindo, porque cuando viene de parte de Dios, por eso dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Según mi corazón. Cuando el corazón de Dios es tierno, pues no abandona. Por eso el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque en medio de las aflicciones Él estará, saciará mi alma. O sea, obviamente Él es el buen pastor y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Ese testimonio de vida. Ser pastor, el título es muy grande, pero es una grande responsabilidad. Dios bendito que es una grande responsabilidad. No se puede abandonar a la oveja. La oveja se mete al barro y uno tiene que correr antes de que vaya el lobo y se la coma, uno tiene que rescatarla. Qué duro. No es con ciencia y con inteligencia. O sea, no es nomás hablarles, sino que realmente uno tiene que, es como un abogado. Si no se empapa del problema y no se hace parte del problema, no puede ser abogado. ¿Por quién va a abogar si no lo siente el problema? El pastor más allá, pues si el abogado que hace eso por dinero, peor el pastor. Si el pastor no lo hace el problema suyo, el problema de su oveja, no lo va a poder. No lo va a poder, no va a poder ni siquiera aconsejar. No va a poder. Realmente, en Hechos 8:1, Hechos 8:1, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles, solamente los apóstoles. Después toda la iglesia fue esparcida y los apóstoles tenían la necesidad y la responsabilidad de cuidar de esas ovejas. Tremenda persecución. Eso viene, no es que no va a venir. Va a venir momentos bien difíciles y están a punto de suceder. A punto de suceder. Una tremenda persecución sobre nosotros, sobre el pueblo judío y sobre la iglesia cristiana evangélica. Y no vamos a poder desatendernos. Ahí eran los romanos los que tremenda persecución y demás cuestiones, porque crecía y crecía la iglesia y dentro de todo se estaba creciendo el alboroto. Supuestamente para ellos alboroto, pero la palabra estaba siendo dispersa, esparcida. Pero la palabra era para unir en el espíritu, no era para dispersarlos, pero tenía que venir una persecución y para que clamasen y se volviesen de su maldad. Si nosotros vemos Hechos 11:19, Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Tenían miedo, ya habían visto a Esteban apedreado, muerto y demás cuestiones. El verdadero pastor, ¿qué va a hacer? Si Dios nos mandó a hablar en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, predicar el evangelio, no podemos callarnos. Porque muchas veces nos callamos las verdades de Dios y eso es abandonar también. Muchas veces estamos ahí, pero les predicamos lo que no necesitan escuchar. Hoy en día es un tiempo muy difícil para el pastor porque viene lo peor de lo peor. La pregunta, ¿estamos preparando a la iglesia para lo que se viene? Porque muchas veces solamente podemos, tal vez hay pastores que miran solamente la lana y la leche, trasquilar a la oveja. Y cuando viene el lobo, le entregan a la oveja, que se coman esa oveja. Y no cuidamos como realmente Dios quiere. Y por eso dice que Dios juzgará de oveja a pastor, pero de pastor a oveja también. Y de oveja a oveja, el Señor juzgará. Ahora, es necesario que venga la persecución, es necesario que venga la dispersión. Si a Jesucristo lo tomaron, a nosotros también nos pasará eso. ¿Quién puede cambiar las cosas? ¿Quién puede cambiar los designios? Parece que nuestra generación está escogida para esto. Y la iglesia tiene que saber, por un buen pastor, va a estar preparada para los tiempos malos. Porque no se puede preparar una iglesia solamente para tiempos buenos. Eso es abandonar a la iglesia. Eso es haber abandonado a Dios. Por eso cuando veas venir el juicio como un verdadero atalaya, como nos habla la palabra, que tenemos que decirle a la iglesia que viene el juicio. Porque si nosotros no le advertimos del juicio que viene, como nos habla en Ezequiel, realmente les decimos que todo está bien, que no va a pasar nada, estamos abandonando estamos abandonando a sus ovejas. Viene un tremendo juicio. Esta guerra no es a cocachos. Esta guerra que viene es química, es nuclear, y viene porque viene. ¿Quién va a parar? ¿Quién va a decir, Dios, no va a pasar esto? No, ninguno de nosotros puede decir. Prepárate para lo que vienes. Lo que viene, prepárate, porque tiempos de angustia sobre Jacob, sobre Israel. Hoy en día la gente, claro, nos quieren atacar del Líbano, nos quieren atacar de Yemen, nos quieren atacar de Irak, nos quieren atacar de Irán, nos quieren atacar los pocos de Hamas que quedan. Ahora problemas con Turquía más de Japón. Entonces todo el mundo, y Rusia más quiere meterse en el chiverío por último. Entonces, ¿cómo? Más bien gracias a Dios que Israel tiene el buen pastor. Gracias a Dios, que de eso tenemos que aprender, que no se dormirá el que te guarda. Realmente, viene tiempo de angustia de Jacob. Increíble. ¿Quién va a aprender? ¿Cuántos misiles apuntados a Israel para que dejen de ser nación? Y solamente Dios nos cuida. Solo Dios. ¿Acaso abandonó el Señor?
No dijo, pucha, en tiempo de angustia yo me voy a ir al cielo, voy a estar tranquilo con mi Padre en el cielo comiendo los manjares que tengo allá y ustedes aquí rómpanse con el diablo, se los dejo a Satanás y que el diablo haga con ustedes lo que les dé la gana. De ninguna manera. Él vino y dio su vida por nosotros para unirnos de los dispersos que estuvimos, como ovejas que no teníamos pastor. Mensaje claro, no nos abandonó, nunca nos abandonará el pastor de los pastores, y que Dios nos ayude a ser buenos pastores, a cuidar de su rebaño, pero a cuidar de las ovejas, no cuidar de los lobos ni de los cerdos. Que Dios nos dé ciencia para entender quién es lobo, quién no es oveja, y también para no darle perlas a los cerdos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo. Bueno, antes de yo continuar con esto, hace 2 semanas vino aquí a casa de oración de un amigo una princesita. Me acordaba mucho de Camilita. Tiene 2 añitos y 1 añito, ya va a cumplir 2 años, 3 años va a cumplir, 2 añitos, 8 meses. Su nombre es Ariana y sufre de leucemia. Y llegó aquí a casa de oración de un amigo. Ahí está mi preciosa. Es una linda, es una niña tan preciosa y está en el tratamiento, pero se quedaron ya sin recursos. Ahora mismo en la actualidad está internada y tiene un corazón tan grande y el Ministerio Mundial de un Amigo está compartiendo con sus padres los gastos, porque ya se quedaron ellos sin recursos. Son gente de escasos recursos. Y bueno, ahí está Arianita, una princesa preciosa, estuvo aquí en el servicio hace 2 semanas, la pudimos presentar ya que vinieron con los padres y ahora tiene que hacerse un escáner y todo el proceso. Con la bendición de Dios saldrá victoriosa en el nombre de Jesús. Así que estemos orando por Arianita, mis hermanos y amigos. Ok. Quiero dejar algo bien claro, como lo han dicho mis pastores, solo darle la cita bíblica en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Aunque padre y madre me dejen, aunque el pastor me deje, aunque la iglesia me deje, nunca, jamás, Dios nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar. Hebreos 13, 5 y 6 dice: son vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es muy importante. En otras palabras, usted está disperso o dispersa porque quiere, porque Dios nunca te ha abandonado. Pero quiero recalcar en esto que ya leímos, pero aumentar 2 versículos más en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. ¿Por qué sintió eso el corazón de mi Señor? Veamos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo gran compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de mies que envíe obreros a su mies. Usted puede entender algo, amados, que usted puede tener una fe en Dios, usted puede tener una religión y aún así estar disperso y desamparado, porque no tiene un pastor. El pueblo que estaba viendo a mi Señor, no estamos hablando de un pueblo que no tenía una religión, tenía la religión judía. No es que no tenían a sus líderes religiosos, ahí estaban los fariseos, saduceos, escribas, herodianos, todos ellos eran líderes, pero no tenían a un pastor. ¿Qué es un pastor entonces? Para que mi Señor Jesucristo, al ver a su pueblo disperso y desamparado, es decir, que a nadie le importara, no ordena a sus discípulos a orar para que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
¿Cuáles son las características de un obrero realmente que ejerza la función de un pastor? E inclusive Moisés, sabiendo que ya tocaba partir, a llamar a su presencia, escondiendo su cuerpo, como ya lo sabemos, para que la gente no lo idolatre, él mismo le hace una súplica a Dios. En el libro de Números, capítulo 27, versículos 16 y 17, Moisés, conversando con Dios, le dice lo siguiente: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Bien mencionó mi pastor Nelson Zavala en Juan capítulo 10 la parábola del buen pastor, de la puerta, que un pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Por ende, el apóstol Pedro le va a escribir a los ancianos como él, a los pastores, y le va a dar indicación de lo que tiene que ser un pastor. En primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, escrito está y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí viene lo que tiene que ser un pastor: cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hemos hablado de que un pastor no puede ser negligente. Oye, una palabra durísima para los pastores que son como atalayas, mudos y perros, mudos. Uy, hay una palabra muy durísima para los pastores, hermanos queridos, que nos dice Isaías capítulo 56, versículo 10 al 12. Y estos son los pastores que están hablando. A ver, mira, Isaías 56, 10 al 12, que dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Un verdadero pastor ama a su rebaño. A veces con dolor tiene que exhortarles y decirles en lo que están mal para que corrijan su caminar y se vuelvan a Dios. Un pastor va por su oveja cuando está dolida, cuando está lastimada. Y como ya lo mencionaron mis pastores, yo quiero hablar ahora de la otra parte. ¿Qué pasa cuando las ovejas dispersan a los pastores? ¿Qué pasa cuando las ovejas no valoran a su pastor? No oran por su pastor. Usted sabe, una de las indicaciones del apóstol Pablo que le dio a la iglesia después de decirles: tienen que estar parados, bien firmes, con toda la coraza y todo el uniforme para combatir las acechanzas de Satanás. Usted sabe cuál fue la indicación, cuál fue el ruego del apóstol Pablo a la iglesia. No sabe, ahorita le voy a acuerdo. Efesios capítulo 6, acompáñenme un ratito, por favor. Mire usted lo que dice del 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Le hemos dicho a ustedes, amigos queridos, es muy fácil a veces apedrear al pastor por irresponsable, por inepto, por haber aceptado otro trabajo que le da un mejor salario, y a las pobres ovejas dejarlas abandonadas. Sí, es verdad,
que Dios no llama a un pastor para que pastoree una oveja y después lo lleva, deja botar esas ovejas y ándate a otro país porque allá te dan un mejor sueldo. Eso hace un asalariado, eso no hace un pastor de verdad. Un pastor de verdad es fiel con sus ovejas. Pero ¿qué pasa cuando las ovejas desmotivan al pastor? ¿Qué pasa cuando las ovejas no valoran a su pastor? ¿Qué pasa cuando las ovejas, en vez de orar por su pastor, comienza a haber murmuraciones, comienza a haber, hermanos míos, disensiones, divisiones e inclusive calumnias contra un siervo de Dios? Le hemos dicho a ustedes que oren por nosotros porque hay 4 Fs que destruyen el ministerio pastoral. Y hay muchos de ustedes que han dejado de orar por sus pastores. Una de las cosas que nosotros les rogamos siempre es, por favor, oren por nosotros para mantenernos firmes, para predicar el evangelio y para no volver a caer en ninguna tentación. Y que el Señor nos libre de estas 4 F que son terribles. Porque si ciertamente la mies es mucha y los obreros pocos, qué pena que de los obreros que quedamos pocos, muchos de nosotros hemos sido descalificados al ministerio por haber caído en uno de estos 4 pecados, estas 4 Fs. F número 1, faldas. Un pastor que cae en adulterio, cayó en descrédito y lo hacen pedazos. Un pastor que cae en la fama, lleno de orgullo y prepotencia, ya no tiene tiempo para conversar con las ovejas. Porque ¿qué voy a hablar yo con una oveja si yo soy muy famoso, salgo en televisión, salgo en redes sociales, tengo miles y miles y cientos de miles de seguidores? Me apesta conversar con la gente, estoy muy ocupado en la egolatría de sentirme que Dios tiene que estar orgulloso de tener un hijo como yo. La fama, cuidado. Fortuna. Dios comienza a bendecir tanto el ministerio y mucha gente sigue ese ministerio y comienza a dar mucho dinero para la obra, pero se endiosa por toda la fortuna acaudalada que recibe y no hace nada por la obra de Dios, sino todo para sí, como son los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, todos los que te hablan de doctrina de la prosperidad y de pare de sufrir y toda esta basura. Y que desgraciadamente muchos no saben discernir, sino que como les ofrecen el oro y el moro a cambio de que ustedes le den a ellos el oro, pues se enriquecen de una manera impresionante y ya dejan la sana doctrina para compartir sana doctrina, pero la que a veces nosotros y las ovejas no están conscientes que como seres humanos que nosotros somos. La 4ª F, frustración. Cuando las ovejas no valoran a su pastor. Cuando el pastor prepara tremendos mensajes y espera tener la iglesia llena y la iglesia no va. Sentí la misma frustración de mi pastor, doctor Nelson Zavala, de este domingo. La sentí. Porque a veces las ovejas buscan cualquier pretexto. Que hace frío, que hace calor, que no tiene aire acondicionado, que tiene aire acondicionado muy frío, que grita, que no grita, que hace dormir, que hace despertar, que las elecciones, que esto y lo otro, pero la iglesia está vacía. Y uno amando tanto a las iglesias, y uno preparándolos, y uno llamándoles, mandándole mensajes, aquí ya saben, los esperamos, vamos a estar en guerra, vamos a hacer esto, vamos a tener victoria, y la iglesia no viene. ¿Qué le pasa a muchos pastores? Nos frustramos, porque somos seres humanos. Y uno dice, si la iglesia no me valora, ¿para qué estoy entonces aquí? Y muchos abandonan el ministerio porque no se sienten amados y respaldados por sus ovejas. Y a veces las ovejas son encargadas de frustrar al pastor para que los pastores se dispersen. No es solamente las ovejas que están dispersas. ¿Cuántos pastores han dejado el ministerio, hermano? Yo conozco a muchos pastores que por frustración ahora están trabajando en lo secular y se han vuelto al mundo y ya dejaron el ministerio teniendo el llamado que es irrevocable, pero las ovejas no motivan a sus pastores, no oran por sus pastores, no están sujetas a los pastores, como nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Amigos, a veces hay una gran frustración cuando el pastor quiere hacer algo en la junta directiva, se cree más que el pastor, hermano. Y lo tratan como un sirviente y un empleado que ciertamente es de Dios, pero no para ser, hermanos míos, truncarle la obra y la visión que Dios ha puesto en el siervo para la iglesia. Pues hermanos, ¿qué le pasa? A veces, como Satanás, ¿no? Satanás hace
todo lo contrario a la Biblia. Él mete y legaliza leyes que no están en la palabra de Dios. Se ha puesto acá en el Ecuador, para que haya una organización religiosa, hablamos una iglesia, tiene que haber una junta directiva. Que legalmente la junta directiva, el presidente, es el representante legal de la iglesia, en otras palabras, es el dueño de la iglesia y el pastor es un empleado. Miren cómo Satanás, hermanos míos, arma cosas que no son bíblicas. Muéstrenme en la Biblia dónde dice que el pastor tiene que sujetarse a una directiva de una congregación. Cuando la Biblia dice claramente en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. No dice a la asamblea ni a la junta directiva, a los pastores reales, y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso porque el pastor también es un ser humano que se desmotiva. A veces la iglesia peca por no valorar a su pastor, por no orar por su pastor, por no alentar a su pastor. Los pastores tenemos que alentar al pueblo de Dios. Los pastores tenemos que motivar al pueblo de Dios. Los pastores tenemos que confrontar al pueblo de Dios para que vivamos todos en santidad. Pero las ovejas a veces ni una palabra de ánimo a su pastor, ni una palabra de consuelo para su pastor, ni una palabra que motive a su pastor. Y más bien lo que el pastor oye, rumores por acá, hermanos que uno ha dado la vida, ha orado, ha conversado y se van a otra iglesia. Eso desmotiva a un pastor, pues hermano. Eso nos desmotiva, eso nos frustra. Y a veces ahí cae la iglesia en pecado, porque al dispersarse también nos duele en el corazón a los que somos verdaderos pastores. Y uno va y los llama, y uno va y los busca, vuelvan a la iglesia, no queremos saber ya nada. Cuando vemos que hay peleas en la congregación y uno como pastor va y quiere poner orden y se quedan resentidos, y todo lo que uno les ha enseñado acerca del amor, del perdón, de restaurarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de soportarnos los unos a los otros, todo lo que les hemos enseñado. Uno dice, y entonces todo lo que he predicado tantos años de mi vida, esta gente no ha comprendido nada, no ha entendido nada. Y por haberse multiplicado la maldad, no solamente el amor de las ovejas se enfría, el amor de muchos pastores también. Por ende, aquí estamos nosotros para motivarnos los unos a los otros. Aquí estamos los unos a los otros, hermano. Porque lo contrario de esparcirse es unirse. Lo contrario de desampararse es ampararse. Y aquí estamos nosotros amparados en Dios y estamos unidos en el amor de Dios los unos por los otros. Si de pronto nadie te ha dicho que te ama, nosotros queremos decirte en esta tarde, te amamos en el amor del Señor. Si nunca nadie le ha valorado su vida, nosotros en esta tarde queremos decirte, te valoramos porque Dios dio su vida por ti. Tú eres importante para Dios. Y si nadie ha orado por ti, nosotros aquí oramos por ti, para que te vaya bien, para que Dios cumpla su propósito en usted y usted sea de tremenda bendición para muchas personas. Si de pronto nadie te ha hecho una invitación, nosotros te la hacemos. Si vive acá en Quito, a nuestra congregación, vive en Guayaquil, allá donde el doctor Zavala, vive en Brasil o en Bolivia, donde mi pastor Luis Antonio Daimon. Y si no tiene ninguna congregación y está en el extranjero, a la final trompeta es el hogar de muchos que estaban dispersos como ovejas sin pastor, pero ahora el pastor con lazos de amor los ha traído a esta congregación y nosotros con todo el amor del mundo siempre estaremos al pie del cañón para aportar esa palabra de ánimo, ese consejo que usted tanto precisa. Usted ya no está solo ni sola. Ahora tiene aquí a sus amigos, a sus pastores, que velan por usted, que oran por usted y están a su lado en las peores, en lo que usted necesita para orar con usted delante de nuestro Dios para que haga su voluntad.
Doctor Zavala, palabras finales. Muchas gracias, Pastor Arturo, y qué gran realidad, ¿no? Es un desafío el tema de hoy para todos aquellos que hemos sido llamados y escogidos para llevar adelante la iglesia. Cada persona, cada ser humano que nos es entregado es una gran responsabilidad, es una vida. Mire usted la vida de la pequeña, y quería dar una buena noticia con respecto a Rafaela, que queremos operarla y que la operación tiene un costo de $4,600. Ya solo nos faltan $600. Y Rafaela se operaría con la bendición de Dios la próxima semana. Así mismo es. Solo falta eso. Usted quiere ser partícipe de esa bendición, adelante, hágalo. Yo quiero agradecer a las personas que con todo el corazón se sensibilizaron, como sé que lo harán, con la familia de la pequeña que tiene este cáncer. Yo sé lo que es eso, vivir esa situación, el día a día, la espera de un resultado, el escáner que tiene que arrojar un gran no, donde no se vea nada, ninguna señal, pero donde arroja algo, nuevamente volver a empezar. Esto lo hemos vivido con Camilita, ahora viene un escáner nuevo para Camila. Es el escáner más avanzado que hay para detectar si hay algo de neuroblastoma, pero en el nombre de Jesucristo decimos que no hay nada, que ella está completamente sana. Así que, hermano mío, recoja con el Señor. Cuando usted el recurso, en lugar de reunirlo y a través de Cristo enviarlo para la obra de Dios, lo dispersa en otros gastos, pudiendo reunirlo y ayudar, eso le es pecado. ¿Cuánta bendición Dios nos da, Arturo? Luis Antonio, ¿cuánta bendición? Yo sé que hay gente que de un año a otro, que nos vamos a las islas griegas, está bien, que nos vamos a Israel, muy bien, que nos vamos a las Galápagos, Europa, muy bien. Pero asimismo, aparte, uno de los tours más hermosos que hay, el Tour de la Misericordia. Prepare una buena ofrenda anual o mensual y envíe a los ministerios para ayudar a los más necesitados. Qué triste sería que mañana nos enteremos que alguien partió a la presencia de Dios, y no necesariamente por voluntad de Dios, sino por falta de dinero. Porque Dios quiere que todos vivamos. Si es voluntad de Dios tomarnos, pues lo hará. Pero qué triste saber que hay gente que muere por falta de dinero. Esperemos en el Señor que todos recojamos en Cristo para que así nos dispersemos y no desparramemos. Y que cuando seamos zarandeados con el deseo de dispersar, que lo que se disperse sea la cascarilla de nuestro corazón para que quede el puro alimento de la palabra de Dios en él. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, mi doctor. Pastor Luis Antonio, palabras finales y oración, por favor, para terminar. Mi querido pastor, quiero mostrarles, por favor, una fotito o dos fotitos que he puesto ahí de la nietita, por quien oraron. Ahí la tenemos con nuestro querido hermano, siervo del Altísimo. Ahí está. ¡Ay, qué cosita más bella! O bello. Bella, bella, bella. Agustina. Bella. Sí, realmente Agustina, ¿cierto? muy agradecido por todos los que oraron por ella. Ella está, gracias a Dios, disfrutando. Consagrada. Bendito Dios. No, gloria a Dios. Muchísimas gracias para aquellos que hicieron posible y apoyaron con oraciones, con sus ofrendas. Y gloria a Dios. Muchísimas gracias. El Eterno es bendito. Y ahí es la respuesta. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias. Oiga, pastor querido, haga un favor. No le esté tratando de buscar parecido como usted a la bebe, por favor. Déjela tranquilita, que así está bien linda.
Alabado sea el Señor. Bueno, querido pastor. Vamos bien. a orar. Bien, aquí hay algo que quisiera compartir en Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya o el pastor dice, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viendo la espada hiere de él a alguno, este fuere tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Qué tremendo. Así que tenemos que ser buenos pastores. No estamos aquí para predicar lo que a la gente le gusta oír. Tenemos que predicar lo que es necesario predicar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú has confiado en nosotros. Ayúdanos a ser buenos obreros, buenos empleados tuyos, Señor amado, bendito Dios, que por cierto siempre cuidas de nosotros y de los nuestros. Señor amado, danos la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la prudencia, el consejo, la cordura, Señor amado, bendito Dios, para hablar conforme tu corazón y no el nuestro, porque el nuestro no sirve. Por eso queremos tener y anhelamos tener tu corazón, porque tu corazón es tierno, misericordioso, es piadoso. Señor amado, bendito Dios, llénanos de ti, Señor amado, para que llevemos muy bien por tus caminos, por tus sendas, a tus ovejas. Señor amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este programa, gracias por todos nuestros hermanos que ven este programa en diferentes partes del mundo. Te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por mi hermano, por la vida de cada uno de los soldados del ejército de Israel. Sabemos que tú tienes el control, pero te suplicamos, papacito hermoso, sabemos que estamos en este tiempo final donde vienen muchas cosas, donde tal vez, Señor amado, bendito Dios, la iglesia a través de la persecución vendrá a tener una dispersión, pero tú nunca nos abandonarás. Tú eres fiel, poderoso, tierno y dulce, no solo que dio su vida, sino que mandó su espíritu para unirnos. En el nombre de Jesús, que seamos guiados por el poder de tu santo y bendito espíritu para cuidar más y mejor de lo que es tuyo. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Padre bendito, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Ya saben, vuelva a casa, valoren a sus pastores, oren por ellos, por nosotros también. Y si Cristo no viene antes, que tengan un lindo descanso. Nos veremos mañana para juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús. Digan a mí. Buenas noches, bendiciones.